32 minutos, hacemos un contacto nacional. Nos acompaña en este momento Wendy Reyes, docente, analista política, tiene mucha experiencia en el tema de manejo de campañas electorales. Ha sido parte de varios actores políticos a nivel nacional. Y esto nos da la oportunidad de poder tener un panorama mucho más amplio de qué es lo que está pasando en el país. Gracias, Wendy, por tener la oportunidad de dialogar a través de la W en esta mañana y empezar describiendo cuál es el panorama actual, el panorama político que tenemos de cara a las elecciones de los ecuatorianos cuando estamos ya a punto de llegar a tomar una decisión en esta segunda vuelta electoral de quién de los dos candidatos sería el que vaya a gobernar durante los próximos 4 años. Bienvenida. Muchísimas gracias, Rubén. Qué gusto saludarte. Qué gusto saludar a todos quienes nos escuchan en W Radio. Creo que es importante el momento en el que está el Ecuador. Estamos a 10 días de la segunda vuelta electoral, en el que muchos de los ecuatorianos todavía no han decidido su voto. De hecho, si nos podemos ver los resultados que fueron de la primera vuelta electoral, tenemos que apenas 88, apenas no, sino más bien mayoritariamente 88% ya decidieron un voto por las dos candidaturas que están finalistas, pero aquí hay un votante que votó por los otros candidatos, por los otros 14 candidatos, hay un votante que votó nulo, hay un votante que votó blanco, que suman alrededor del 20%, y entonces está en juego todavía ese votante. Y lo que estamos mirando en esta coyuntura, en este momento, es una disputa entre el posicionamiento de narrativas, tanto desde la candidatura de Luisa González como desde la candidatura de Daniel Noboa. En este momento nos encontramos. Ahora, Wendy, había mucha expectativa, hay que decirlo así, y de manera cruda en el país, sobre el debate, y decíamos el debate definirá probablemente este 20% de porcentaje de la población, pero vimos que en el debate faltaron muchísimas cosas, faltaron mucha propuesta, mucha controversia en el mismo, que en el fondo, lecturas que teníamos y que nosotros habíamos recogido en la calle, la gente se quedó sin saber qué pasaba todavía y empezamos con el tema post-debate. ¿Crees que hay una lectura mucho más clara ya de los ecuatorianos que ese 20% vaya tomando posición para el uno o para la otra candidata? Lo que nosotros miramos desde Proyelítica, desde la consultora que dirijo, es que en esta segunda vuelta y sobre todo al inicio que marcó el debate, hubo muchísima confrontación. Por supuesto que eso es lo que nos esperamos, es una elección que está muy ajustada, están peleando voto a voto en este momento las dos candidaturas, pero si bien es cierto, creo que desde el lado estratégico se perdió una oportunidad importante. Si bien no todos los ecuatorianos ven el debate, sí están al tanto de que existe un debate y después, como tú dices, Rubén, el postdebate es tremendamente importante porque es ahí donde se comienzan a posicionar cuáles son las propuestas, qué es lo que respondieron. Y lo que hemos visto es que desde el lado estratégico, las dos candidaturas solamente le hablaron a sus bases. Es decir, trataron de consolidar ya su base política que está en el 44% en el caso de Luisa González y 44,17% en el caso de Daniel Noboa en votos válidos. Pero aquí hay un votante que está inconforme, que todavía no ha decidido, que no votó por ninguno de los dos y que se está pensando qué hacer. Entonces creo que aquí había una oportunidad de hablarle a esos otros votantes. Por ejemplo, en el caso de los jóvenes. Los jóvenes representan el 54% del voto en este momento en el Ecuador y los jóvenes están de alguna forma siendo los más golpeados, son los que están en mayor desempleo, son los que están víctimas de asesinatos. Si miramos las edades, son los que mayormente están víctimas de asesinatos. En las cárceles, si miramos la población carcelaria, son los que en mayor proporción son jóvenes. De alguna forma no tienen empleo, no han entrado a la universidad. Creo que es un votante objetivo bastante interesante que busca respuestas más concretas. Por ejemplo, desde Proyolítica hicimos algunos grupos focales precisamente para la campaña presidencial. Y los jóvenes decían, si bien es cierto, nos van a decir, vamos a crear empleo, porque ese es el principal problema del país, pero nosotros queremos saber qué clase de empleo. Si es que van a dar algún alivio tributario a las empresas que contraten jóvenes para el primer empleo. ¿De dónde van a sacar el presupuesto? ¿Va a ser alrededor de todo el país? ¿En qué provincias? Es decir, ellos quieren mucho el cómo, ¿no es cierto? Los detalles. Y están esperando mirar esos detalles para poder decidir su voto en este próximo 13 de abril.
Ahora, con este panorama que tú presentas de estos grupos focales donde se recibe información importantísima, los candidatos están conectando con lo que está pidiendo la población, porque esa sería la pregunta, porque en el postdebate lo que vimos es una guerra de memes por todo lado, mucha desinformación, alguna que la gente tendrá la posibilidad de decir, sí, esta información es cierta, esto no es cierta, mucho meme, y en el fondo no vemos propuesta, o no sé cuál es la lectura que tienes tú dentro de este análisis. Que las propuestas están, pero están de alguna forma muy por encima. Es decir, las dos candidaturas están hablando de que hay una crisis de seguridad que hay que resolver, que es el principal problema del país. Están hablando que hay que reactivar la economía, pero creo que no entran a hablarle directamente a los ciudadanos. Me voy ahora a poner desde el lado de las mujeres. Las mujeres nos dicen, sí, sí, nosotros también sentimos que estos son los problemas del país, pero los sentimos diferentes. ¿Cuál es la inseguridad desde el lado de las mujeres? Las mujeres sufren violencia en el Ecuador, 7 de cada 10 mujeres lo están sufriendo en este momento y nos dicen, las que hemos sufrido violencia, nos acercamos a la justicia y no tenemos respuesta. Entonces nos encantaría saber qué va a pasar en el caso de la justicia. También nos hablan en los grupos focales mucho de esto de la corrupción que existe de los jueces. Se quejan de que la policía atrapa, ¿no es cierto?, a delincuentes y se les deja en libertad, no van a las audiencias. Es decir, hay que depurar todo el sistema judicial porque desde la ciudadanía se siente que se ha corrompido. Ya no hay justicia, nos dicen. Las mujeres también nos hablan de que son cabezas de hogar, muchas de ellas, y nos dicen, mientras nosotros vamos a trabajar, porque no nos toca de otra para alimentar a nuestros hijos, tenemos que dejar a nuestros hijos en algún lado. No existen guarderías, tal vez, o de alguna forma, cómo hacer para que nosotros podamos garantizar que esos niños estén bien. Entonces, buscan este tipo de respuestas que son del día a día, que son la forma en que tú le vas a mejorar la vida a los ecuatorianos. Y creo que en ese sentido, las dos candidaturas no están bajando mucho a tierra a los cómo, al detalle, que es precisamente lo que está esperando la ciudadanía. Lo que se ha posicionado en este momento, que estamos viviendo una especie de bipartidismo, porque es la primera vez que nos pasa que desde la primera vuelta hay dos candidaturas fuertes. Usualmente habían tres, cuatro en donde estaba el voto, pero ahorita hay un voto muy fuerte en estas dos candidaturas y la pelea es muy chiquita. Pero lo que hemos visto es que las dos candidaturas se señalen lo negativo, ¿verdad? Están en una pelea constante, una confrontación y viendo quién gana el relato. Pero creo que hay una oportunidad aquí para que en la próxima semana, porque se va a acabar en una semana más la campaña, se vuelquen a hablarle a la gente los cómo, hablarle directamente a los ojos a los ciudadanos y decirles cómo le voy a cambiar la vida y cómo va a estar el Ecuador los próximos 4 años, 10 años, porque hay que tener visión también hacia dónde queremos ir. Ahora, en lo que tú mencionas, Wendy, avanzarán los tiempos porque ya es muy corto el tiempo. Yo no sé, tú ves muchísima información del uno, de la otra candidata. ¿Se avanzará a posicionar lo que tú estás acabando de mencionar y que así debería ser efectivamente en el análisis político, que empiece a consolidar propuestas que den soluciones a las necesidades del electorado? Yo creo que en este momento lo que hemos visto que se ha posicionado son más los errores del uno del otro, ¿no es cierto? Estamos viendo que hay de la bancada inclusive, si estamos mirando la asamblea, ¿qué está pasando? Hay dos bloques que están peleando, que son los próximos bloques que nos van a gobernar. Entonces, en este momento es cómo hago que el error del uno se mire y están potenciando estos errores. Como es una campaña y es una elección muy cerrada, muy ajustada, entonces, quien menos errores comete puede llegar también. Pero también hay que dar oportunidad a esta campaña positiva de propuestas. Pero creo que en este momento lo que hemos visto es posicionar los errores. Entonces, ¿qué pasa en la Asamblea? Que quieren que en este momento, ¿no es cierto?, hay una disputa de la ley de iglesias. Después se dan cuenta que eso le puede afectar a la candidata Luisa González y dice, bueno, entonces se archiva. Ok, todos de acuerdo, se archiva. ¿Qué pasa también en la Asamblea? Quieren ir a Esmeraldas, a sesionar en Esmeraldas, y entonces ADN no quería ir, pero después se conecta, y entonces están tratando de manejar un posicionamiento de quién hace malas cosas para posicionarlo. Yo creo que la campaña se ha volcado a eso y creo que están perdiendo una oportunidad porque si bien es cierto, eso consolida ya
los negativos del uno y del otro, eso ya está en las bases, en su voto ya ha ganado. Pero hay un votante ahí que ninguna de las dos candidaturas todavía se ha ganado su voto, no le han pedido el voto a este votante que todavía no decide y creo que hay una oportunidad de poquísimos días que hay que aprovechar. Ahora, con toda tu experiencia, ¿suman estas alianzas políticas en un momento donde hemos visto que 16 candidatos, 14 sacaron bajísima votación en el país? ¿Es significativo esos votos? ¿Suman estas alianzas? ¿Los votos son endosables? ¿No son endosables? ¿Cuál es tu análisis? Las 14 candidaturas sumaron 11,7%, es decir, menos del 12%. Evidentemente, ese 12% te sirve a ti para ganar. Si nosotros nos ponemos a ver el tema de las alianzas, yo creo que es importante ver a Pachacuti, que sacó el 5%, es decir, es la siguiente candidatura que más votación tuvo, que si bien es poca, hay un voto interesante, sobre todo de la Sierra Centro que está esperando ver qué pasa. Ahora, las alianzas dicen, bueno, la CONAIE se pone algunos de acuerdo, no todos. Hay manifestaciones que dicen que le dan el voto a Luisa González, pero también está partido, porque vemos que también han salido otros líderes indígenas a decir que no están de acuerdo. En todo caso, creo que el voto no es tan homogéneo, el voto del movimiento indígena, y hay que tener en cuenta esto. No es que ese 5%, porque un líder indígena dice que hay que votar de una forma, va a ir y votar de esa forma. No, no funciona de esa forma. No es endosable completamente el voto. Yo creo que en este momento la alianza además que se ha hecho suena mucho también, estos son nuestros puntos que quiere el movimiento indígena y es una alianza como te doy, pero ojo, si no cumples, voy a hacer levantamiento indígena. Entonces es una alianza con amenaza. Por el otro lado, también tenemos que entender qué va a pasar, porque una cosa es lo que pasa en las elecciones, pero después la gobernabilidad del país también está comprometida. Tenemos en la Asamblea Nacional partidas las dos bancadas, ¿no es cierto?, más fuertes entre ADN y Revolución Ciudadana, el uno con 66, el otro con 67 asambleístas, pero Pachacutic tiene 9, el Partido Social Cristiano tiene 5 y otros, entre otros hay 3 más. ¿Qué va a pasar si es que esta alianza al movimiento indígena es también para cogobernar o no? Entonces creo que hay en juego muchísimas cosas que no están claras. Yo lo que diría es, no es tan endosable el voto. Creo que ahorita se cuenta voto a voto y va a pesar mucho los errores que se van cometiendo en estos últimos días. Ahora, no sé si se ha hecho un análisis, por ejemplo, el papel de los migrantes en los actuales momentos. Hay una población migrante bastante alta, al menos a los Estados Unidos, en donde no fueron a sufragar por el miedo de lo que estaba pasando en este momento coyuntural que vive el país norteamericano. Se habla de que hay unos 100,000 votos más o menos en los Estados Unidos que podrían cambiar y dar la vuelta en este tablero electoral, si es que la situación está tan estrecha como se dice. ¿Va a influenciar el voto del migrante para esta elección, Wendy? Todo va a influenciar. Yo creo que en este momento todo se juega, inclusive el voto del migrante, por supuesto. Ahora, no siento que va a ser tan determinante como el voto que va a estar acá en el país, que creo que es el más importante. Hay provincias en donde también se sacó ajustado, hay otras provincias en donde fueron más de ADN, otras provincias fueron más de Revolución Ciudadana. Pero creo que en este momento también, por ejemplo, hay una visita del presidente y se habló mucho de la foto que se tomó el presidente Daniel Noboa, el presidente candidato con Donald Trump. Yo creo que lo importante, si se quiere capitalizar mucho esa reunión, si es que se quiere decir, bueno, hay sintonía y interés, porque evidentemente para que te sientes con el presidente de los Estados Unidos, así sea en un almuerzo, así sea en una cena, debe haber interés de por medio. Pero lo importante sería que desde el otro lado capitalicen y comuniquen, bueno, qué va a pasar con nuestros migrantes? Porque yo creo que también los migrantes dicen, bueno, vino el presidente, pero ¿y qué pasó? Ayer vimos que ya comenzaron con todo el tema de los impuestos, ¿no es cierto? El tema comercial ha cambiado, la mirada de Donald Trump en todo lo que es la política, las relaciones internacionales, el tema comercial ha cambiado. Entonces creo que este es el momento de decir, bueno, ¿qué es lo que nos va a traer esto? Por un lado, ya hay 10% de tarifas de extras que nos van a cobrar a todos los productos que lleguen a Estados Unidos.
Si bien es cierto, no somos de los países que más nos han subido, pero esto impacta. Entonces creo que la respuesta desde el gobierno es, ¿qué de otras cosas buenas? Evidentemente nos dicen que ahora nos van a vender armamento para el tema de la seguridad, que es algo que creo que se ve con muy buenos ojos. Pero por el otro lado, todavía está esta solución de qué pasa con nuestros migrantes que están siendo deportados, qué va a pasar con esas familias, cuáles son las respuestas. Y creo que en ese lado las candidaturas no han consolidado todavía esas respuestas para un votante que también está ahí esperando a ver por quién, a quién le doy el voto y qué decido hacer. Creo que esto es importante. Tú mencionabas, Wendy, el tema de la comunicación. Esto es fundamental en estos días, fundamental, no hay nada que hacer. Y hay varios medios de comunicación. Tienes a la prensa escrita, la prensa radial, canales de televisión, el mismo tema de las redes sociales. ¿Cómo y cuál va a ser el rol y el papel que van a jugar en este momento? Porque un candidato, imposible multiplicarse a esta altura del camino para estar en presencia en todo el país. Entiendo que viabilizarán las ciudades más grandes probablemente, pero ¿qué va a pasar ya en toda esta campaña comunicacional para precisamente tener ya la conexión candidato-elector? En este momento hay que ocupar todos los canales de comunicación, porque en una campaña lo que haces es primero tener tu mensaje claro, tus propuestas, cuál es la línea estratégica y de ahí buscar por qué canales de comunicación voy a hablarle a ese votante objetivo. Si nosotros estamos diciendo que el 54% de los votantes son jóvenes, ¿y los jóvenes dónde están? En las redes sociales. Entonces, ese es un canal tremendamente importante que sí se está utilizando desde las dos candidaturas. Y por el otro lado tenemos a los otros votantes. Yo creo que en este momento es el momento de segmentar y decir dónde están, en qué provincias son las más importantes, donde tal vez el voto indeciso esté más fuerte, donde el voto blanco y nulo esté más fuerte, donde la participación no fue tan alta. Creo que este es el momento de segmentar y decir por qué canales de comunicación le voy a hablar. Sin duda, también es importante el territorio. No se puede hablar de una campaña electoral sin territorio y lo que comunicas en redes es precisamente también lo que se hace en territorio. Creo que estos se están jugando los últimos días. Estamos hablando que estamos a 10 días de las elecciones, estamos hablando que es menos de una semana de campaña electoral. Hay que ver cuáles son los territorios que se van a priorizar y cuál es el votante que se va a priorizar, pero sin duda las redes son un lugar importante. Pero ¿qué estamos viendo en este momento? Como tampoco se controla el gasto electoral en las redes sociales, porque todavía no hay los mecanismos y así está en nuestro país este momento, yo lo que he visto en redes es realmente muchísima más campaña negativa que positiva. Es decir, tú en YouTube estás viendo todo el tiempo que salen las cosas muy fuertes y negativas de los dos candidatos. Es decir, hay una campaña desde el otro lado diciendo cómo nos afectaría si uno de los dos gobierna. Creo que ahí está, evidentemente está volcado a eso, pero insisto, creo que todavía hay una oportunidad de más propuestas, de bajar eso a tierra y de decir, hablar de los cómo que creo que mucha gente está esperando. También recordemos que hay un porcentaje de votantes que decide el voto el día de la elección. Y entonces todavía está en juego muchas cosas, todavía pese a las alianzas, pese a mucha gente que ha dicho públicamente que va a votar por uno y otro candidato, todavía hay un votante que decide el día de la elección, así que ojo, puede pasar todavía cualquier cosa. Ahora, con toda tu experiencia y lo que hemos escuchado, lo que se denomina o le titulan como el voto vergonzoso, o sea, tú vas y preguntas, te dicen una cosa, te mienten otra cosa, no te quieren decir la verdad, o por último dicen, yo no voto, no me importa, yo no hago nada, simplemente a mí no me dan de comer, no me dan, porque esas son las respuestas que da la ciudadanía, pero consideramos que es sumamente importante y responsable deber votar porque efectivamente estamos decidiendo la vida política y cosas políticas que se toman como estrategias en un país. ¿Crees que esto justamente llega solamente a tomarse la decisión el momento que tú estás en la mesa o se puede tomar antes? No, muchos ya han tomado antes. De hecho, parte de lo que están haciendo las encuestadoras, que de hecho hasta hoy día se pueden publicar los datos, es decir, cómo van, ¿no es cierto? Hemos visto que todavía están ajustados. La mayoría de los datos nos dicen que están dentro del margen de error. Por eso digo, todavía todo puede pasar.
Pero también hay algo interesante que no se está publicando en las encuestas, que es cuánta gente ya ha decidido su voto. Porque una persona, hay dos preguntas que uno hace en la encuesta, ¿verdad? Uno dice, bueno, y si fuesen las elecciones hoy día, ¿por quién votaría? Entonces tú dices, ok, votaría por tal persona. Pero también hay otra pregunta que te dice, ¿y usted ya ha decidido su voto? Y ahí sale un porcentaje de indecisos todavía, que todavía no decide y que puede decidir en los próximos días o puede decidir el día de la elección. Esto también pasa. Entonces, no se ha consolidado todavía el 100% de los votos y esto es importante. Por el otro lado, la participación, entonces es importantísimo ir a votar. La primera vuelta tuvimos 82% de participación, 18% no asistió. También ahí hay un votante que le podrías tú convencer y decir, bueno, usted no asistió a esta primera vuelta, yo me volcaría, la estrategia debería ser, nos decidimos un futuro, es importante, le dirigiría el mensaje a esa persona y le diría, ¿por qué es importante que usted vaya a votar y cómo le pido ese voto? Creo que todavía eso no está, ese contraste de decir, ¿por qué votar por mí y no votar por la otra persona que representa esto? Pero yo represento esto con propuestas fuertes. Hay esa oportunidad todavía de convencer a ese votante que no participó y a ese más del 6% que votó nulo y más del 2% que votó blanco, que todavía está ahí y que no sabemos cómo va a votar esta elección. Ahora, creo que se viene otro escenario también que no hemos analizado, pero sería importante hablar. Porque la gente, cuando tú hablas de encuestas, la gente lo que dice, pero no han dado pie con bola a las encuestas. De manera particular, pienso de que es una herramienta fundamental que está ajustada y bien aplicada y bien hecha. Creo que es una herramienta que da cómo mismo está el electorado y qué es lo que va a pasar. Pero la manipulación en esta parte, porque tú oyes diferentes cosas, has dicho o se han dicho en anteriores elecciones, esto va a pasar y terminan no pasando esos resultados. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué hay esta manipulación que desinforma a la ciudadanía? Y de aquí lo que vamos a tener, me imagino, de hoy en adelante también será una guerra de encuestas que estarán publicadas en las redes sociales de empresas que hay, de otras que no hay, pero vamos a tener eso. Bueno, hasta hoy día se puede publicar los resultados de las encuestas según nuestra normativa, es 10 días antes y es por eso que es hasta hoy. También los que se han inscrito como encuestadoras ante el Consejo Electoral son las encuestadoras que pueden publicar. Hay otras empresas que hacemos opinión pública que no estamos publicando y que de alguna forma se está haciendo investigación. Lo primero que deberíamos contarles a los que nos están escuchando es para qué sirven las encuestas. Lo que pasa es que en un momento en que una campaña electoral se vuelve una guerra electoral, lo que hacen es se publican cosas para decir nosotros vamos mejor. Y por eso es que nosotros hemos visto que en las encuestas de un candidato él gana y en las encuestas de la otra candidata ella gana, ¿verdad? Porque se vuelve un tema de guerra electoral. Ahora, las encuestas técnicamente son para entender la opinión pública. Las encuestas basan un formulario muy grande en donde no solo se pregunta por quién va a votar, se pregunta, ¿cree en esta persona? ¿Sí? ¿Qué ha escuchado de lo mejor de esta persona? ¿Qué es lo peor de esta persona? ¿Cuáles son los problemas del país? Etcétera. Es un sinnúmero de información que hace la opinión pública. Las encuestas es una forma de investigación cuantitativa, grupos focales, lectura de redes sociales, el social listening son otra forma de investigación. Yo creo que el sinnúmero de investigación y de datos que vamos a tener de esto nos permite desde el lado de los estrategas armar una estrategia electoral y decir cómo le vamos a hablar al votante. También las encuestas nos permiten decir cuántos van a votar por nosotros, dónde están los que no van a votar por nosotros, cuántos indecisos hay. Es decir, es una guía que nos permite mirar el campo de batalla y decir hacia dónde vamos a ir y con qué herramientas. Lo que ha pasado es que las encuestas han comenzado a funcionar de acuerdo a los partidos políticos. Yo siempre digo, las encuestas no son para publicar, por eso se trabaja desde el otro lado con encuestas que son privadas, que son para tomar decisiones. El momento en el que estamos en esta guerra electoral, se presentan muchas encuestas, muchos datos que inclusive se hacen fake news, porque hay encuestadoras que después tienen que aclarar y decir,
que esos no son sus datos. Esto también ha pasado en el país y pasa en el mundo. Yo lo que diría a los ciudadanos es, las encuestas, dejémosles a las personas que trabajan con estas encuestas, que sirven para entender la opinión pública, pero que de alguna forma en este momento no están reflejando toda la información que quisiéramos saber, porque la encuesta es muy grande y nosotros solo estamos viendo un pedacito de esa encuesta que no nos da toda la información para entender el país. Entonces yo le diría al ecuatoriano, usted este momento, si es que no ha decidido por quién votar, no mire las encuestas. Usted decida quién le está respondiendo realmente a los problemas del país, quién le va a cambiar la forma de vida en el que está, quién le va a dar más empleo, quién nos va a sacar de la inseguridad, quién nos está vendiendo un país, un Ecuador a 10 años con una visión que digamos, vamos a salir de estas crisis. Creo que eso es importante entender. Las encuestas tienen errores, pero también desde el otro lado las encuestas nos ayudan hasta este momento a entender la opinión pública y esa es la misión de las encuestas. Eso es. Ahora, las fake news, querido Rubén, están no solo por publicar encuestas, las fake news están ahora en todas las redes sociales. Y creo que lo que estamos mirando en este momento, en esta campaña electoral, es el reflejo de eso. Por otro lado, tenemos que entender cómo funcionan las redes y funcionan a través de algoritmos. Y si es que los algoritmos ven que de alguna forma estoy poniéndole like a una forma de pensar, el algoritmo solo me va a mostrar esa forma de pensar. Entonces también tenemos que ser muy cautos con el uso de las redes sociales y de qué se está utilizando. Y por supuesto, las estrategias electorales tienen estrategias digitales que hacen que de alguna forma el algoritmo también me muestre lo que quieren mostrar los candidatos. Entonces, yo creo que en este momento el rol, por ejemplo, de los medios de comunicación es muy importante. Es mostrar el panorama completo, no solo en un lado, para que un poco rompa este algoritmo de las redes y los ciudadanos puedan tener opciones para poder decidir ese voto. ¿Tú crees entonces que a tan pocos días todavía falta mucho por recorrer y jugar mucho con las propuestas y de pronto también hablar con las sensaciones, que es otra parte también que llega a la decisión del electorado, Wendy? Yo creo que no hay tanto por recorrer porque ya hay poquitos días, pero creo que en este momento nos estamos jugando en quién creo más. Creo que en este momento las dos candidaturas, tanto de Luisa González como de Daniel Noboa, es cómo me gano la credibilidad y la confianza. Aquí estamos también manejando este tema que es bastante emocional, este voto emocional. Y creo que la forma de también ganarse la confianza y la credibilidad del votante no es solo hablando mal del otro, sino mostrando lo mejor de mí, mostrando realmente cómo es que voy a trabajar 24/7, cómo es que voy a sacar adelante este país, respondiendo además a las demandas que también son locales, porque en Azuay, por ejemplo, tú que estás allá, las demandas son distintas a lo que es en Esmeraldas, a lo que es en Manabí, a lo que es en Pichincha. Entonces, creo que también esa es una forma de segmentar el voto y hablar directamente de los problemas locales, que creo que eso tampoco se está jugando en esta campaña, pero tenemos provincias que son tremendamente inseguras, que están muchísimo más en la costa y que realmente para ellas ese es el principal problema, pero ese principal problema de lo que está en el oro, de que es lo que está en los ríos, que vive tan en la inseguridad y que las personas tienen miedo de salir a la calle, no es el mismo problema de una persona que vive en Embabura, de una persona que vive en Tungurahua. Entonces creo que también eso es lo que nos jugamos de este momento, hablarle a los ojos a los ciudadanos y decirles, ¿cómo me voy a jugar yo para cambiarte la vida? Perfecto, nos ha quedado súper claro. Wendy, muchísimas gracias por este amplio diálogo que hemos tenido. Creo que se han hablado cosas importantes. No sé si algo más quieras acotar, pero yo creo que queda poco tiempo y la gente tiene que tomar con mucha responsabilidad la decisión del voto. Yo les diría que estamos hablando de un momento trascendental para el país. También miremoslo desde el lado de nuestro derecho y el poder que tenemos en el voto. Tenemos mucho poder. Entonces, meditemos bien por quién vamos a votar, porque en nuestras manos está el futuro de este país y queremos todos que salga adelante. Así que adelante con esa decisión. Si es que quieren más datos sobre las dos candidaturas, visítenos en redes. Nosotros somos Proyelítica, estamos en Instagram, en LinkedIn, en Facebook, en todas las redes sociales y tienen información para que puedan decidir su voto. Muchísimas gracias, Rubén, por este espacio. Ha sido un gusto estar aquí
y nos vemos pronto. Muchas gracias, un abrazo, buenos días. Ha sido Wendy Reyes, ella es docente, analista política, también es consultora política de la empresa Proyelítica, en donde hemos hecho un amplio análisis del panorama político actual que está viviéndose en el país.